A todas las personas que no pudieron acompañarnos en este workshop, queremos contarles que estamos preparando para ustedes una recopilación, un video resumido con las mejores partes, con los momentos más importantes de lo que fue este evento. Como decía Joaquín, todo un éxito. Y a esas personas que participaron y que necesitan un espacio uno a uno con nosotros, e incluso a quienes van a ver este material en diferido, pueden escribirle al número de Jessica. Ella y nosotros estaremos trabajando a lo largo de esta semana para cerrar este proceso de reservas, y por lo tanto tenemos un espacio de una semana para que todos quienes quieran invertir y aprovecharse de la oportunidad y el rendimiento que está generando una ciudad en pleno auge como lo es Ciudad del Este, lo puedan hacer. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en cimientos, de una visión firme que nació con la idea de generar progreso en la vida de las personas, con una promesa silenciosa de hacerlo bien, hacerlo juntos, y así nace SUBA. De una necesidad de hacer las cosas distintas. Desde un inicio sabíamos que queríamos levantar las posibilidades, elevar las esperanzas, diseñar espacios a los que las personas pudieran acceder, ser dueños, donde puedan crecer y empezar sus historias. En el 2016 nació una idea, y con ella una empresa decidida a transformar espacios y vidas. Una idea que surgió de la necesidad de los jóvenes paraguayos de independizarse, de crecer, prosperar, pero la brecha era económicamente y geográficamente inalcanzable. Pasamos de construir estructuras a construir confianza. Más de 1.500 familias eligieron crecer junto a nosotros, y en los próximos años pensamos triplicar ese número, porque es nuestra vocación acompañar a Paraguay en el sueño de la casa propia. Creemos que la forma de crecer es construir los sueños de nuestra gente. En el 2022 iniciamos nuestro proyecto de expansión, y así llegamos a Encarnación y Ciudad del Este, con la clara convicción de darle acceso a más paraguayos que empezaron a creer en nuestra propuesta. Nos renovamos, evolucionamos y crecemos como empresa, como equipo y como familia. Responsabilidad social con alianzas que inspiran, como la colaboración con Techo Paraguay. Proyectos que impactan. Más que construir, generamos progreso. Somos uno de los mejores lugares para trabajar, y creemos que somos el mejor lugar para soñar, porque cuando uno trabaja con propósito, los logros llegan. Fuimos reconocidos por Great Place to Work. Alcanzamos el grado de inversión en 2024. Saltamos a la bolsa de valores. Realizamos la primera emisión de bonos en el 2025 y certificamos con la ISO 9001, con el afán de garantizar la excelencia en nuestros procesos. Lanzamos nuestra comunidad SUBA, una plataforma de fidelización que conecta a las personas con experiencias, servicios y beneficios pensados en su día a día. Hasta hoy desarrollamos más de 30 proyectos que están siendo una realidad, desde SUBA 1 hasta nuestros desafiantes proyectos de usos mixtos que llamamos SUBA Plaza, con la firme convicción de que serán un eje central en nuestras urbanizaciones, aportando no solo viviendas, sino también un giro comercial a nuestras zonas y un espacio para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte, gracias por construir SUBA. Crecimos con vos y hoy más que nunca creemos que lo mejor está por venir, porque esto recién empieza. Muy bien, esas fueron las palabras de nuestra accionista Valentina Basaglia. Queremos contarles que SUBA es la desarrolladora más grande del país, la única con grado de inversión por una calificadora internacional. Hay 3 calificadoras serias que en el mundo pueden otorgar grados de inversión a países o a entidades privadas. Moody's, Standard & Poor's. De hecho, Paraguay recientemente recibió 2 calificaciones, la más reciente con Standard & Poor's, y Fitch Ratings.
Fitch Ratings en particular es quien nos avala. ¿Y por qué nos avala? Porque nos dan un grado de inversión. No es convencional que una desarrolladora inmobiliaria tenga un grado de inversión. Esto se debe al músculo financiero que está detrás de esta estructura, ya que somos una de las 18 compañías de este consorcio, este grupo económico, que hacen parte de los tres grupos económicos más grandes de Paraguay. Nosotros no solamente desarrollamos, estamos detrás de dos cadenas de supermercados, un medio de comunicación, una empresa de telefonía, centros comerciales y de hecho uno de los proyectos más ambiciosos de Paraguay que ha resonado sobre todo en el público local, pero quienes han investigado sobre Paraguay han visto lo que es Distrito Perseverancia, un proyecto que si bien no ha estado desarrollado por SUBA, sino por una de las empresas que también en este caso tiene un objetivo distinto, un poco más pensado hacia el alto capital, hacia el alto patrimonio paraguayo. Por lo tanto, SUBA entonces es de hecho la conjetura entre dos nombres o dos apellidos, Sucolillo, Alejandro Sucolillo, del grupo Sucolillo, y Valentina Basaglia, su señora. De ahí nace SUBA y que además también está muy relacionado con la intención y con el objetivo que como empresa nosotros tenemos o nosotros hemos definido en cuanto a lo que tiene que ver con la forma en cómo desarrollamos, ¿cierto? ¿Por qué digo que tiene que ver? Porque suba y finalmente nuestros desarrollos no hacen nada más que subir y además dentro de toda nuestra estrategia que Joaquín les va a dar un poco más de contexto sobre ello a continuación en su presentación, en donde vamos a estar hablando sobre el contexto de Paraguay, por qué tiene sentido invertir en este país, desde los macroeconómicos, pero también cuál es la propuesta que ha decidido abordar SUBA, porque por supuesto hay diferentes puntos desde el abordaje inmobiliario, desde el desarrollo, desde la construcción de ciudades, y nosotros tenemos una propuesta muy interesante. Por lo tanto, Joaquín, demos inicio. Por último, a todas las personas que recién acaban de unirse, les damos la bienvenida. Justamente empezamos a hablar sobre los datos que a todos ustedes les interesan, el por qué invertir en Paraguay, así que han llegado a buen momento. Perfecto, muchísimas gracias por la introducción. Saludos a todos, Joaquín de la Vega por acá. Yo soy chileno, estoy hace ya 5 años acá en Paraguay. Siempre he estado en temas de desarrollo inmobiliario, de estructuración de equity y venta inmobiliaria. Hace ya 2 años que estoy trabajando con el Grupo Sucolillo, particularmente en SUBA, que como les decía James, es la desarrolladora más grande acá del país y con la mayor cantidad de credenciales. Yo ahora les voy a mostrar una presentación de por qué Paraguay hoy es el destino favorito del inversionista internacional, por qué hay un boom inmobiliario en este país, cuáles son las bases y cuáles son los fundamentos que lo sustentan. Antes que todo, para hablar de un país, tenemos que conocer los números. Paraguay es un país que hoy en día presenta múltiples ventajas a nivel internacional, no solamente en el precio metro cuadrado de sus propiedades y en temas fiscales y tributarios. Paraguay tiene bases muy sólidas que le dan una excelente calidad de vida y una base para hacer tanto negocio como una vida, ya que Paraguay, al estar posicionado en el centro de Sudamérica, el corazón de Sudamérica, estratégicamente está sumamente bien posicionado. Además tiene múltiples fuentes de recursos naturales, como es la energía eléctrica, la ganadería, el alimento. Es un país que tiene abundancia de agua también, de alimento y de electricidad, que es básicamente lo que necesita el ser humano para vivir. Además, lo que todos sabemos, el entorno favorable en la inversión, además de tener políticas fiscales favorables, también beneficia a la inversión, beneficia al empresario, al emprendedor y al inversionista. Acá el Estado va de la mano y es amigo del empresario. Y una de las cosas más particulares e importantes es la estabilidad política que ha presentado en los últimos 30 años Paraguay.
que tiene una línea política que es de derecha y que se ha mantenido bajo ese mismo lineamiento. Entonces no es un país que vaya a cambiarme las reglas del juego, sino que es un país que permite previsibilidad para largo plazo, y eso el alto patrimonio internacional, inversionista institucional, ya lo está viendo y están invirtiendo en Paraguay altos capitales. En torno al marco fiscal favorable para los inversionistas y para cualquier persona que tiene residencia en el país, acá contamos con el triple 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta y 10% de impuesto por sociedades. Y en el caso de ser nómada digital, es decir, generar ingresos extraterritoriales por la ley de territorialidad, se paga 0% de impuestos si es que se generan ingresos en el extranjero teniendo residencia fiscal. Tal como les mencionaba James, Paraguay también tiene un segundo grado de inversión, que es lo que le está dando una alta credibilidad internacional para el institucional, el alto patrimonio, que al final todo parte de ahí, y desde esa visión viene el inversionista retail, que hoy en día está creciendo mucho, que son familias de clase media, europeas, que debido a todo este boom y todo este ruido que ha hecho Paraguay, le está dando mucho más confianza, debido a que cumple con los parámetros institucionales que busca el alto institucional, digamos, fondos de inversión o el alto patrimonio. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, en el momento en que Chile obtuvo grado de inversión y cómo creció el país como un cohete, es lo mismo que digamos, se especula en los próximos 10 años. Además de todas las ventajas que vemos, Paraguay todavía presenta un precio metro cuadrado muy favorable. Si lo comparamos con Santiago de Chile, es menos que la mitad. Y bueno, con países como de Europa o de Norteamérica, significativamente inferior, por ende, da la posibilidad de capitalizar en múltiples unidades de inversión, como es en el caso de múltiples departamentos. Hay muchos inversionistas que van acumulando departamentos. Hoy en día, y es algo que a mí me fascina este dato, es que Asunción, Paraguay, es la capital mundial de nómadas digitales del mundo, por todas las ventajas que tiene. El inversionista que antes buscaba destinos como Andorra, como Dubái, hoy en día está viniendo a Paraguay. Incluso muchos de los influencers, digamos, brokers de real estate están viniendo, que antes estaban en Dubái, están viniendo hoy en día a Paraguay. Ha presentado un incremento de turistas en el último año de 84%, y las residencias tanto temporales como permanentes han registrado un récord, se han duplicado en los últimos años, año tras año, con una fuerte presencia de Brasil, Argentina, Alemania, también ahí está España incluido. Y aquí va también de la mano lo que nosotros queríamos hablar en este evento, porque muchos de los participantes de acá estuvieron en el workshop español. En ese momento todavía no estaba el Investor Pass. El Investor Pass es algo nuevo que debe estar hace 2 semanas, 3 semanas, que básicamente por un incentivo al inversor extranjero se busca darle una residencia permanente cumpliendo ciertas características y requisitos. Y en torno a la inversión inmobiliaria, estas son las condiciones: tener un contrato acreditable de $200.000 con un desembolso inicial por lo menos del 30% en un plazo de 180 días, y nosotros nos encargamos de toda la gestión migratoria del Investor Pass para que tengan su residencia permanente. Lo hacemos a través de el doctor Oscar Merzán, que es uno de los mejores abogados migratorios de todo el país. Es abogado del Grupo Sucolillo hace muchos años
Incluso, bueno, anecdóticamente es quien le sacó la residencia permanente a Ronaldinho. Y bueno, esto te da muchas ventajas, como por ejemplo la tributación territorial, 0% de impuestos sobre renta exterior, el dividendo se reduce del 15 al 8%, también en el momento de vender tus propiedades tienes un impuesto que baja del 7% al 2,4%. Entonces, tener la residencia permanente es potente, además de, que es mi caso, yo soy chileno y llevo 5 años acá, yo ya tengo residencia y los bancos me prestan plata en hipotecario, en capitales de trabajo, a mis empresas también ahora le están prestando plata que tienen más de 3 años, y todo esto uno lo logra teniendo residencia en el país, que es como el segundo juego del inversionista dentro del país. Sobre todo que Paraguay está presentando un crecimiento muy importante a nivel bancario y sofisticación financiera, que es como muchos países, es el Chile de los 90. Tiene un déficit fiscal muy bajo y también algo muy importante, su economía está endeudada solamente un 36% del PIB, o sea, esta es una economía que tiene muchísimas bases por crecer, sobre todo con activos y colaterales de base de tierra, de ganadería, que son colaterales sólidos, como para ejercer un mercado financiero y sofisticarlo. Algo que también tiene una particularidad muy importante de Paraguay es su pirámide etaria. Paraguay es una población sumamente joven, donde el 30% de la población paraguaya tiene menos de 30 años. Perdón, el 70% de la población paraguaya tiene menos de 30 años. Y el promedio de edad del paraguayo son 29 años. Por ende, esta es una población que acá hay una solidez de demanda para todos los inversionistas de departamentos, porque esta es una población joven y productiva, que está por primera vez teniendo su primera vivienda y que después los departamentos que nosotros compramos en Pozo se los podemos vender a estas personas con crédito hipotecario a 30 años. Y ahí es donde se consolida nuestro ciclo del inversionista, que es el que va con la salida. En Suba, de hecho, nosotros tenemos un departamento de reventa que se alinea con esto. El crédito hipotecario. El crédito hipotecario está en pañales en Paraguay. Está comenzando y hay un beneficio estatal que se llama el Cheroga Porá, que les da la posibilidad para el paraguayo de comprar una vivienda con crédito hipotecario a 30 años con una tasa del 6,5 en guaraníes. Si le descontamos la inflación, te queda en un 3% tasa real, lo cual es muy bajo. Y este gráfico también es muy importante porque es un gráfico de oferta y demanda que nos dice básicamente dónde está la demanda insatisfecha del país. Y es por eso que acá este es un dato muy relevante para muchos que les han ofrecido oportunidades al lado del Shopping del Sol, que están que son más grandes, que son más caras. Hay un sobrenivel de oferta en ese ticket de departamentos grandes. Lo mismo con las unidades más grandes y más, digamos, mercado más de lujo. Pero, si se fijan acá, la oportunidad de demanda insatisfecha en las unidades de ticket más accesibles, miren toda esta demanda insatisfecha que hay. Y toda esta gente es clase media emergente, que por primera vez va a tener la posibilidad de tener un crédito hipotecario, de tener su propio auto y de volverse un accionista del país. Entonces ahí es donde nosotros solidificamos nuestro ciclo del inversionista entre Pozo, que ustedes compran más barato en Pozo, más o menos entre Pozo tenemos una plusvalía entre 20 y 25%. Una vez que está entregado ya comienza a generar renta y tú puedes tenerlo 2 años generando renta, 3 años generando renta y salir a venderlo con el departamento de reventas de Suba, que hay brokers muy buenos, hambrientos por vender esas unidades y las colocan a un paraguayo con crédito hipotecario a 30 años. Entonces, hay un ciclo muy coherente de nuestros proyectos con el mercado paraguayo. Si se fijan acá, y esta es una presentación que me gusta mucho, en toda la zona verde es la zona más premium de Asunción.
Acá es aproximadamente donde está el Shopping del Sol. Nosotros, nuestras inversiones, las tenemos en todas las zonas que son aledañas a la zona verde, que es una eventualidad que el crecimiento va hacia allá. Acá nosotros invertimos en bancos de tierra y al invertir en bancos de tierra podemos obtener mejores precios de tierra metro cuadrado y así tener un sustento real para poder ofrecerle a nuestros inversionistas una buena plusvalía de base, con un ticket de mercado que va calzado con la verdadera demanda insatisfecha del país. Esto es una evolución del aumento de inversión en millones de dólares en los últimos años en Paraguay, que no ha parado de crecer. La evolución anual de la inflación. Esto es súper importante porque Paraguay tiene una inflación muy baja y muy estable, lo cual le da una solidez para su mercado. Además tiene un tipo de cambio muy estable con el dólar. Y bueno, una vez de hablar de Paraguay y todos sus fundamentos, queremos hablarle del grupo SUBA, de quiénes somos y por qué somos la alternativa más segura de todo el mercado. Nosotros nos caracterizamos por ser desarrolladores urbanos. Nosotros no somos desarrolladores inmobiliarios, no levantamos una sola torre en un terreno y después nos vamos a otro y levantamos otra torre. Nosotros compramos banco de tierra y levantamos varias torres alrededor y consolidamos en el eje central nuestros desarrollos plaza, que tienen placas comerciales y tienen torre corporativa. Entonces, tenemos una propuesta de valor diferente y una visión de crear ciudades. Esto es uno de los hitos más importantes que nosotros tenemos, que es nuestro grado de inversión por Fitch Rating. Somos una empresa auditada que tiene auditorías trimestrales, consultorías constantes que tienen que tener todo en orden entre la constructora y la desarrolladora. No puede haber nada raro en un actor como SUBA porque todo es auditado. Son nuestros desarrollos actuales. Tenemos 3.500 departamentos vendidos, más de 1.800 departamentos entregados, varios desarrollos en lanzamiento. De hecho, esto hay que actualizarlo porque ya hay avances. Constantemente esto se va actualizando. Esto para que vean todo nuestro tracking record y trayectoria. Hoy en día estamos con 42 desarrollos lanzados. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Y por qué nuestra posición va considerando el desarrollo para darle esa plusvalía real al inversionista? Si se fijan acá, esto es lo que es Asunción, esto es el Shopping del Sol en el año 2005 y esto es el 2020. De hecho, si es que vemos el 2025 está más desarrollado todavía. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es ir al desarrollo urbano, porque cuando uno desarrolla una urbe, el valor de las propiedades aumenta. Cuando estábamos en el 2010, por ejemplo, y alguien me dijo, oye, yo voy a hacer un desarrollo, invierte en una oficina en el World Trade Center. Esa persona compró en 1.400, 1.500 dólares el metro cuadrado, hoy día vale 3.200. Toda esta zona en general, hoy en día, sí, en Pozo está entre aproximadamente 2.500 dólares el metro cuadrado. Y nosotros, a 8 minutos de acá, estamos en 1.300 dólares el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollando esto de manera anticipada. Y eso es lo que nosotros llamamos subanización. ¿Qué significa subanización? Subanización significa una conurbación al estilo SUBA, en donde su eje central es SUBA Plaza, que de hecho se lo enviamos en un video y es donde tenemos un piso completo invertido con James y con otro amigo, que va a ser muy estratégico y vamos a hacer algo ahí muy, muy entretenido para los inversionistas. Acá tenemos varios edificios entregados y Suba Plaza le da todos los servicios que serían restaurantes, shopping, gimnasios, cowork, bancos, tiendas de conveniencia y todo lo que uno necesita para vivir. Y aquí está el Shopping del Sol. Toda esta zona está en 2.500 dólares el metro cuadrado, nosotros estamos en 1.300.
Pero ¿cuál es nuestra estrategia? Urbanizar. Y para eso invertimos en bancos de tierra que nos permitan lograr esa buena plusvalía, lograr esos precios buenos que también vayan calzados con el bolsillo paraguayo, porque hay algunos actores que se van muy arriba y que solamente dependen del mercado de los extranjeros. Y ese es un mercado que nunca lo vamos a poder dar por sentado. Hay algunos brokers que siempre te venden 80% en Airbnb. Yo eso no me atrevo, porque prefiero vender solidez, prefiero vender garantía, Fitch Rating, rentabilidades hablamos al final. Entonces, acá se puede apreciar muy bien nuestra estrategia de subanización y cómo nosotros queremos hacer lo que ocurrió en esa foto del 2005 y 2020. Si ustedes se fijan acá, acá está el eje comercial, acá está el Shopping del Sol, ¿ya? Esta es la avenida Molas López, y aquí la avenida Molas López, para el único lugar que tiene para crecer, que es una avenida que tiene mucho desarrollo, es hacia acá. O sea, es una eventualidad que todo el crecimiento solamente puede salir para acá. Y nosotros compramos banco de tierra acá, acá, tenemos otro banco de tierra acá. Esto viene con toda una modificación de la avenida Artigas. Un poco más allá, a 5 minutos está Distrito Perseverancia. Entonces, si se fijan acá, nosotros estamos saliendo a vender a $1.300 el metro cuadrado, y si tú andas 8 minutos en auto y llegas a esta avenida, ya está en $2.500 el metro cuadrado. Entonces, para ir finalizando esta presentación y mostrarles bien lo que es SUBA, cuáles son sus bases, su solidez detrás, su estrategia y su visión, nuestras en conjunto es nuestro desarrollo urbano más la comunidad sur. Estaba finalizando la presentación y dándole el paso a James para que nos muestre nuestro proyecto de Ciudad del Este, cuál es la bonificación que tenemos para ustedes y la propuesta de valor que tiene Ciudad del Este, que es muy enfocada en la renta corta. Yo les dije anteriormente que yo nunca hablo de rentabilidades, pero si hay un lugar donde te puedo decir que la renta corta es buena y es excelente y tiene una verdadera demanda real de por qué, es Ciudad del Este. Así que estén muy atentos el porqué de esta maravillosa ciudad que es la ciudad del momento. Perfecto, Joaquín. Pues muchas gracias. Totalmente. Ciudad del Este, y vamos a repasar un poco sobre el contexto antes de introducir al proyecto. Ese es un muy buen indicador que habla del sano crecimiento de Paraguay, porque cuando estamos delante de una burbuja, los indicadores son muy claros, particularmente en el sector inmobiliario. Estamos hablando de zonas puntuales, y esas zonas puntuales se exageran, se extrapolan y se llevan por ejemplo, eso ocurrió en Malasia. En Malasia hubo un crash de la ciudad a inicio de los años 2000, pero eso estuvo dado con una ingente inversión inmobiliaria en ese país, y además también un abaratamiento de los costes. Eso estuvo anclado también a la crisis que después fue el 2008. En Paraguay, algo muy importante que es importante mencionar, válganme la redundancia. Paraguay no es un país al que su boom se esté debiendo a que se encontró un yacimiento, por ejemplo, de petróleo. Su boom no está dado por los recursos naturales, que eso es algo que ha ocurrido en Latinoamérica. Y fíjense como, por ejemplo, el caso de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Terminó, bueno, una historia muy rocambolesca, pero si hubieron, en los años 90 hubo mucha inversión extranjera que entró por un ratio de 5 años más o menos, en lo que, bueno, luego ya el gobierno decidió tomar otro camino. Pero vámonos a un ejemplo un poco más actual, como por ejemplo lo que está ocurriendo en los países de Oriente Próximo, ¿cierto? En los que Dubái, de hecho, perdió un grado de inversión. Y no solamente eso, el día de ayer bombardearon el aeropuerto de Dubái. Dubái dejó de ser un sitio seguro, y a partir de ahora plantearse Dubái como un sitio de inversión, capaz eso probablemente todo lo que lleva construyendo Dubái los últimos 30 años lo va a perder y va a desaparecer, teniendo en cuenta que, por ejemplo, su economía o su supervivencia depende de las salinizadoras que están constantemente amenazadas, y si Irán llega
a provocar un golpe de esa magnitud, ahora que están sin aeropuerto y los dejan sin agua, están en una crisis humanitaria terrible. Y lo que puede pasar en Oriente Medio, bueno, seguramente todos los inversores ya no están en este momento allí, pero es una zona muy convulsa que justamente su desarrollo se ha sustentado a través de los recursos naturales, mientras que Paraguay, por el contrario, si bien tiene recursos naturales, somos uno de los grandes importadores en materia de soja. También Paraguay, a lo largo de los últimos 20 años en particular, ha sido un país que ha ganado muchísimo peso en el mercado de la ganadería. La carne paraguaya es excelsa, hay una razón detrás de ello, y todo esto está dado gracias a las reformas estructurales que se han venido cimentando, sobre todo desde hace los últimos 20 años. ¿Por qué se está consolidando el centro financiero recién hace 10 años en Paraguay, cuando no tenemos que irnos a contextos europeos, mantengámonos en contextos de Latinoamérica, por ejemplo, en Bogotá, la capital de Colombia? Yo soy colombiano. Bueno, el centro financiero está cimentado desde hace 50 años y, por supuesto, entre 40 y 30 años fue que empieza a despegar también. Entonces, ¿qué ocurre en Asunción? Eso también hay que remontarlo hacia un contexto histórico que se da hace más de 100 años en la Guerra de la Triple Alianza, en la que tanto Brasil como Argentina estaban aliados, y Brasil particularmente tenía la intención de hacerse con el territorio de Paraguay, de conquistar Paraguay. De hecho, el país pierde a más del 95% de sus hombres, quienes fueron a, por supuesto, librar la guerra, y en últimas instancias eran los niños y algunas mujeres quienes fueron mandados también a defender su país. En ese orden de ideas, el país a lo largo del tiempo, bueno, ha venido levantando cabeza. ¿Y de qué manera lo ha hecho? Porque fíjense cómo están los vecinos. Por ejemplo, Argentina, que fue potencia y tuvo todo el potencial para ser una potencia mundial en el siglo XX, hoy día está completamente rezagada, y cuando comparas el escenario o contrastas Paraguay con Argentina, que están aquí al lado, la situación es completamente distinta, y eso, llevándolo justamente al ejemplo que poníamos de la ganadería, hizo que en el año 2003 Argentina, en un intento más por autodestruirse, eh, impusiera una ley que quebró a todo permítame un segundo que una persona nueva se unió, perfecto. Quebró a los ganaderos, a los pequeños tenedores de cabeza de ganado que tenían vacas, tenían toros de muy, muy buena genética. Brasil y Argentina se han caracterizado por tener muy buena genética. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese espectro, en esa situación, tienen que salir a vender. Y masivamente, ¿quién es el comprador? Ha sido Paraguay. Bien, y entonces Paraguay en los últimos 20 años ya tiene unas reservas bien, bien interesantes, y además han sabido moverse para poder llevar este producto al exterior. Y a partir de ahí, por ejemplo, hace no mucho se aprobó una ley en Paraguay en la que les prohibieron a los ganaderos paraguayos comercializar, vender a los bolivianos. En ese sentido, es un país que está cuidando sus reservas, está cuidando lo que tiene, y hay previsibilidad política, y eso es muy importante. Si bien las democracias son celebradas en todo el mundo, el problema de las democracias es que cada 4 años o cada 5 años, depende del país, pues las reglas del juego cambian, y dependiendo la corriente ideológica, y es particularmente lo que, por ejemplo, ocurre en sitios como España, en donde, bueno, ustedes desgraciadamente vienen con un gobierno nefasto de la mano de Pedro Sánchez, y esto no solamente Pedro Sánchez, sino sumado también al contexto europeo, que desde la reducción de libertades, las cargas impositivas, pues han creado todo ese contexto que, cuando, por ejemplo, los españoles, nosotros tenemos constantemente, todas las semanas estamos reuniéndonos con personas de España y los mencionamos tanto en ejemplos. ¿Por qué? Porque justamente en estos momentos son nuestros principales, es quien el tipo de público que está interesado principalmente en Paraguay. Claro, ellos nos hablan, por ejemplo, a veces, y ustedes tienen ocupas, ¿cómo llevan ustedes la situación de los ocupas? Para quien no esté en España y no conozca el contexto, los ocupas son personas que inicialmente rentan por alquiler y luego nunca pagan, y el gobierno tiene una serie de beneficios y de trabas y de procesos burocráticos que favorecen este tipo de conductas. Entonces, es convencional que en una ciudad como Madrid se venda una casa a un precio ridículo, pero se vende con un ocupa. Entonces nos preguntan, y este tipo de cosas no ocurren en Paraguay,
porque a veces también se habla del contexto latinoamericano y sin duda hay sitios de Latinoamérica que pueden ser más peligrosos que otros. Una razón o una de las justificantes de la violencia y en general de la inseguridad tiene que ver también con la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, si hablamos desde el término de cómo las condiciones materiales pueden formar al sujeto y pueden crear este tipo de situaciones, Paraguay es un país que desde los últimos 10 años ha reducido más de la mitad su pobreza y como decía Joaquín, nos encontramos en plena transición. Si bien en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, que esto tampoco es el escenario europeo, en Estados Unidos también, a lo mejor a una velocidad más lenta, entre comillas, se viene destruyendo esa clase media, aquí está surgiendo. Y aquí no se está pensando el joven de 20, de 21 años que está planteando salir de la casa de sus padres, no está planteando irse a rentar un apartamento con 2 o con 3 amigos y rentar un piso completo, sino que están pensando incluso en tener un auto, eventualmente en tener un apartamento y justamente como estamos en un momento en el que cada vez se está favoreciendo más la primera vivienda y cada vez hay más programas del lado del Banco Central de Paraguay y junto al capital privado también, para otorgar financiación. Entonces, esto ha creado todo o está empezando a crear un círculo que por lo menos para el inversionista extranjero tiene mucho sentido. Como decía Joaquín, nosotros no estamos invirtiendo en esas zonas en donde ya hay bastante desarrollo, pero tampoco estamos invirtiendo en periferias, estamos invirtiendo en esos sitios estratégicos. Por ejemplo, en el sitio en el que él les comentaba que nosotros tenemos una oficina y queremos apostar a ir por todo el tercer piso, no solamente porque creemos en la propuesta de Paraguay como país y en su futuro, sino que además de eso, también nos parece sumamente estratégico invertir en un piso de oficinas al lado del Club Internacional de Tenis, de uno de los 5 o 6 clubes que tiene la ciudad. Bien, y en ese sentido, si bien el objetivo de este workshop no es hablar de esta zona, porque de hecho no tenemos stock, vamos a hablar de Ciudad del Este, que tiene a nivel rentabilidades, y es ahora sí donde vamos a introducir, tiene una justificación también bien interesante y que les quiero compartir ahora. Por lo tanto, por favor, confírmenme, si alguien me puede confirmar. Yo creo que ahí ya pueden ustedes ver mi pantalla. Muy bien. Entonces, Ciudad del Este, yo les cuento, es la segunda ciudad en importancia después de Asunción. Podemos hablar de que las 3 grandes de Paraguay son Asunción como capital, Ciudad del Este, que colinda con Brasil, y por último tenemos a Encarnación. Encarnación es una ciudad muy fronteriza con el territorio argentino hacia el sur, y es la ciudad tal vez de vacaciones, mientras que Ciudad del Este es la ciudad comercial. ¿Cómo se encuentra Paraguay con respecto a sus vecinos, particularmente con Brasil? Bueno, sucede que en Brasil te encuentras con un impuesto del valor, un impuesto de valor agregado, el IVA, allá es bastante alto, del 23%, y ocurre en ese sentido que en Paraguay el extranjero que viene a comprar mercancía electrónica de consumo, ropa, perfumes y en general todo lo que tiene que ver con el negocio o el mercado retail, por ser extranjeros, no pagan impuestos. En ese sentido hay un ahorro tremendo y Ciudad del Este viene consolidándose desde hace más de 30 años. De hecho, en los 2000 ya era una de las ciudades que más dinero movía en materia de retail. Y entre el 2024 y el 2027 se espera que este mercado crezca entre un 20 y un 40%. Esto teniendo en cuenta los datos que la misma municipalidad de Asunción está proyectando. Entonces, es importantísimo conocer este contexto. Yo les voy a compartir en un mapa porque puede ser mucho más visual hacerlo de esa forma. Aquí estamos ubicados en Paraguay. Paraguay tiene un territorio bastante amplio, aproximadamente, es muy parecido en superficie a lo que puede ser Francia. Y fíjense que Ciudad del Este está aproximadamente unas 5 o 6 horas, depende de la velocidad del conductor, en coche a Asunción. Y aquí entonces limitamos con Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, esto ya es Brasil, y es la segunda ciudad más visitada de Brasil. La primera, por supuesto, es Río de Janeiro, pero ¿por qué Foz de Iguazú es una ciudad tan comercial, teniendo en cuenta que Brasil es inmenso? Bueno, resulta que aquí tienes una maravilla natural, una de las 7 maravillas naturales, que son las cataratas de Iguazú. Y seguramente algunos las habrán escuchado, para quienes no, es una maravilla comparable a las cataratas Victoria en África, a las cataratas del Niágara en Canadá. Es impresionante Foz de Iguazú. Y en ese sentido, si bien
el justificante de Ciudad del Este no está en el turismo de paisaje, en el turismo convencional, realmente lo está en el comercial. Pero aquí ya vamos entonces armando las piezas del puzzle y vamos entendiendo por qué esta es una ciudad de dimensiones muy grandes en lo que tiene que ver con la cantidad de afluencia diaria que recibe. Este es el Puente Internacional de la Amistad, se llama así después de haber cerrado la guerra. Y entonces, ¿qué ocurre? En este puente, de manera diaria, transitan mínimo 10.000 personas provenientes del sur de Brasil que vienen a hacer compras a esta zona de acá, que estratégicamente Paraguay ha construido y se ha pensado y se aprovecha de ese comercio ingente que viene por parte de Brasil. ¿Qué vienen a comprar? Aproximadamente un brasilero que llega a Ciudad del Este, de esos 10.000 hasta 40.000, esto depende de la temporada, aunque realmente aquí no se habla de temporada, se habla de picos, porque podemos tener días bajos, bajos son 10.000, podemos tener picos como los puentes o los fines de semana, y si esto sumado a temporada dicembrina, pues entonces ya estamos hablando de cifras superiores a esos 40.000 ingresos diarios. En algunos momentos se ha reportado hasta más de 100.000. En ese sentido, Ciudad del Este es una ciudad ciertamente caótica, sin embargo, eso es lo que le da esa solidez. Porque entonces, cuando viene un brasilero, y ya vamos a ver algunos de los shoppings más populares, esta es toda una zona en donde se han venido construyendo estructuras muy grandes dedicadas al comercio, Shopping del Este, Shopping China, Shopping París, y son edificios enormes, enormes, en donde te puedes encontrar con pisos y pisos y pisos. Aquí no vas a tener cine, aquí no vas a tener espacios de entretenimiento, aquí solo tienes dos tipos de formas de disfrutar o entender el espacio, quiero decir. Una de ellas es la compra y la otra es la alimentación, no tienes más. Bien. Y entonces cuando un brasilero viene y pasa por el puente se deja aproximadamente $500. Este de hecho es un mercado de más de 40.000 millones de dólares al año, lo que se mueve en materia de retail. ¿Qué ocurre? Que vienen estas personas y muchas de ellas se van, por supuesto. No se quedan porque su intención no es visitar Ciudad del Este. Es una intención meramente transaccional. Sin embargo, entre el 20 y el 30% de estos visitantes se quedan al menos una noche, porque seguramente vienen desde sitios, por ejemplo, pueden venir desde Sao Paulo o desde las ciudades más hacia el sur y pueden estar conduciendo durante 6, 7, 8 horas. Entonces, algunos de ellos aprovechan para estar al menos un día, 2 o quizás 3 días y a partir de ahí se regresan. Sin embargo, hablemos sobre, y entendiendo este contexto ya podemos ahora sí entender lo que está ocurriendo particularmente en Ciudad del Este y cuál es el déficit en materia hotelera, en disponibilidad de camas. Resulta que Ciudad del Este no tiene en este momento más de 10.000 camas, más de 6.000 camas. Hay aproximadamente 70 hoteles registrados. Y resulta que es una ciudad, y este es un ejemplo que utiliza Joaquín, lo voy a tomar porque es muy diciente. Si en Asunción tenemos 200 edificios, en Ciudad del Este podemos tener 15, 20 edificios. Por lo tanto, es una ciudad muy horizontal, muy residencial, ¿cierto? Y estos hoteles constantemente están saturados. Por lo tanto, es muy común que una persona que haya llegado tarde tenga que conducir a otro sitio, a un pueblo cercano o a buscar un hotel en carretera porque directamente no encuentra dónde pasar la noche. Y aquí es donde se nos presenta la oportunidad de cómo nosotros podemos aprovechar y cómo, por supuesto, como SUBA hemos identificado esta oportunidad. De hecho, nosotros ya vamos a hablarles del master plan y del proyecto. Somos la desarrolladora que tiene la propuesta más ambiciosa de todo el país para Ciudad del Este. Ciudad del Este es la ciudad del momento, dicho en palabras del anterior gerente de desarrollo en SUBA. ¿Y por qué es la ciudad del momento? Porque durante los próximos 10 años aproximadamente, por supuesto, van a empezar a llegar actores, porque Ciudad del Este cada vez empieza a agarrar más velocidad en materia de desarrollo inmobiliario. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un momento en el que ese déficit nos está dejando rentabilidades muy grandes y no por competitividad, por ejemplo, puede llegar a darse el caso, permítanme un momento, agrego una persona al Meet. En Asunción, como decía Joaquín, hay una competitividad,
¿cierto? Hay una oferta, por ejemplo, de monoambientes bastante amplia, entonces debe ser un poco más competitivo. Un monoambiente con balcón es más competitivo que uno sin balcón, un monoambiente decorado y con balcón aún más. Sin embargo, en Ciudad del Este, por decirlo en estos términos, cualquier cosa que pongas o que saques al mercado va a ocuparse en este caso. De hecho, nosotros les vamos a contar también del caso de un cliente, porque en Ciudad del Este nosotros ya tenemos edificios entregados y alguno de nuestros anteriores compradores nos ha mantenido informados sobre cómo le está yendo y está generando con un monoambiente. Si bien esto ya lo vamos a hacer en el estudio de rentabilidad, lo vamos a desglosar más rápidamente, les anticipo, con un monoambiente que en su momento le costó aproximadamente 36.000, 37.000 dólares, está generando entre 800 y 1.000 dólares mensuales en renta y tiene una tasa de ocupación superior al 90%. Bien, en ese orden de ideas, Ciudad del Este va a tener durante los próximos años, va a mantener este déficit porque esto es algo que se va a solucionar a mediano plazo. Y cuando hablamos de solucionar no quiere decir que en 10 años entonces ya vamos a tener una caída. No, lo que pasa es que el mercado va a tender a estabilizarse, ¿cierto? Porque hay una sobredemanda. Y entonces ahí es donde queremos entrar y esa es la oportunidad que queremos compartirles en este workshop. Por lo tanto, vamos a pasar a mostrarles o a desvelarles lo que vendría a ser el proyecto de Ciudad del Este en el siguiente video. Este proyecto es todo un master plan. Hay importantísimo diferenciar sobre la forma en cómo nosotros definimos los desarrollos. Tenemos desarrollos residenciales, ¿cierto? Y luego tenemos desarrollos plaza. El desarrollo plaza viene a consolidar una surbanización, ¿cierto? Entonces, en los desarrollos plazas también tenemos un objetivo, aparte del hacer un uso de ese suelo residencial, también en los Suba Plaza tenemos áreas comerciales y particularmente en este proyecto nos encontramos con una extensión de tierra bastante amplia en donde vamos a tener varios edificios y dentro de este proyecto vamos a tener canchas de tenis, canchas de fútbol, vamos a tener toda una zona comercial en donde quienes estén allí van a poder abastecerse. Por lo tanto, para ese brasilero, siguiendo y hablando del contexto de quien visita Ciudad del Este con una intención comercial, que no le interesa moverse a distancias tan grandes porque está todo el día comprando en la mañana, en el día y luego llega en la noche, pues a lo mejor puede bajar a uno de los restaurantes o un café que puede estar en la zona de abajo, puede ir al supermercado y como está en un Airbnb, cocinarse a sí mismo. Entonces, en ese sentido, estás cubriendo las necesidades de ese turismo comercial y de esa persona que viene con un objetivo en mente muy claro. Por lo tanto, Joaquín, no sé si tenemos el master plan, sería muy bueno si lo pudiéramos mostrar. Este es el master plan detrás del proyecto. Bajemos un poco más. Este es todo el terreno. No bajes tanto, sube donde está el render. Ahí está. Este es el proyecto que también plantea piscina Cristal Lagoon, varios edificios, una torre corporativa. Una pregunta que nos hicieron en el workshop anterior y que tiene mucho sentido y es la siguiente. Si ustedes están planteando tener, porque aproximadamente aquí se ven en pantalla unos 15 edificios, hay 2 torres corporativas. Si ustedes están planteando un proyecto así de grande, ¿no consideran que pueden generar una sobreoferta en esa ubicación para Airbnb? Porque al final del día, bueno, si todos vamos a comprar Airbnb para alquilar, pues, ¿cuál es nuestro valor competitivo? Resulta que dentro de Suba hay 3 fuerzas comerciales. Nosotros somos el canal global, pero además también tenemos 2 canales internos. Es decir, estos proyectos también se están comercializando, los brokers de la compañía también están comercializando Suba. ¿A quién? Al paraguayo, porque el paraguayo también es consciente de la oportunidad de Ciudad del Este y, bueno, también quiere tener una ficha ahí. Al brasilero, resulta que hay un segundo contexto que también es bien interesante y en el marco de la renta tradicional, si bien este proyecto es para particularmente ustedes como inversores extranjeros, la recomendación es
aprovechar este espacio para la renta corta, ¿cierto? Pero en renta tradicional también ocurre que vienen muchos brasileros estudiantes, porque hay 2 universidades en Ciudad del Este, que son muchísimo más económicas, entonces vienen a hacerse la carrera. Por lo tanto, pues para un estudiante universitario también va a ser espectacular poder vivir en un sitio como estos. De repente, y eso también le da mucha solidez, porque no estamos llevando al mercado, estamos saturando el mercado con una sobredemanda de 300, 500, 600 departamentos que todos van destinados al mismo objetivo, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, bajemos un poco más. Jessica. Un poco más hasta el siguiente render. Bueno, tenemos el área, no, esa parte de arriba, por favor. ¿Cómo está dividido? Tenemos área comercial, corporativa, 2 torres corporativas, tenemos distrito joven, entonces aquí nuevamente vamos a tener canchas de tenis, vamos a tener canchas de fútbol, vamos a tener una zona, una calle muy arborizada, en donde en general es un proyecto bastante lindo. Luego tenemos el área residencial, área de usos mixtos. Esto se trata de un proyecto en todo caso muy lindo en el sentido de que no estamos hablando de un barrio residencial donde estamos juntando un montón de edificios y vamos a tener una sobrepoblación o no se va a ver bien, no se va a ver, se va a ver todo comprimido, ¿no? De ninguna manera. Y bajemos un poco más, Jessica. Ahí ya finalmente podemos ver lo que son los planos. Entonces, en ese sentido, pasemos a los números. Les voy a compartir el análisis de rentabilidad que tenemos proyectado para este proyecto. ¿Basado en qué? Basado en números reales. Números reales de renta que está generando. Perfecto. Que están generando cada una de las unidades. Esta es otra visual también del proyecto. Perfecto. Les quiero mostrar esta matriz de Excel. Aquí vamos a hablar sobre cuáles son todos los tipos de gastos, los egresos en los que vamos a incurrir si hacemos una inversión en Paraguay, ¿cierto? La finalidad de este ejercicio es calcular cuál es nuestra tasa de capitalización. Es decir, yo cuánto voy a poder generar anualmente con una propiedad. Ya vamos a ver las tipologías también en Ciudad del Este. Tenemos 3 tipologías. Monoambiente. Los monoambientes parten desde los 29 metros cuadrados. Tenemos habitaciones junior. La habitación junior, a diferencia del monoambiente, es que individualiza la zona, el espacio personal. La habitación, tenemos una habitación. Y luego tenemos la habitación estándar con balcón, que es mucho más espaciosa. A partir de ahí también tenemos 2 habitaciones. Sin embargo, para renta corta nosotros no recomendamos este producto. Sin embargo, si hay alguien que esté interesado, también tendríamos disponibilidad. Sin embargo, nuevamente el objetivo de este espacio es hablar sobre la renta corta. Hablemos sobre los costos en los que incurrimos cuando decidimos adquirir, por ejemplo, un monoambiente, que según el tipo de financiación y el edificio y la altura, bueno, podemos tener precios que pueden estar variando entre $3.000 hacia arriba o hacia abajo. Yo aquí he utilizado un promedio de $42.000, ¿bien? Por lo tanto, uno de los gastos importantes que debemos tener en cuenta a lo largo del año es el gasto de comunidad, que le conocen en España o en otros sitios como en Latinoamérica. Les podemos llamar esos costos de administración del edificio, ¿cierto? Es lo que debemos pagar de manera mensual. Ese es un costo que se calcula de la siguiente manera: $1.5 por la cantidad de metros. En este caso, para un monoambiente pueden ser aproximadamente unos $42, $43 que se deben abonar de manera mensual. Bien, sin embargo, ahora vamos a ver que Suba se encarga de toda esta gestión. Realmente ustedes no van a preocuparse o no deben preocuparse a lo largo del año y durante el tiempo que sostengan esta inversión. No tienen que preocuparse por ello, ya que Suba se encarga de gestionar todo. Por lo tanto, esto puede ser un costo aproximado para un monoambiente de unos $522. Luego, el IVA calculado sobre esas expensas, adicionalmente, un impuesto a la municipalidad, que es un impuesto entre los $150 y $200 anualmente. La administración tradicional, en el caso de la administración Airbnb, Suba se encarga de ese proceso, ¿bien? Por lo tanto, cobra un 15% y en el caso de la administración tradicional es un 10%. Por lo tanto, aquí, ese cálculo, si nos fijamos en esta tabla de aquí, voy a intentar hacer un poco más de zoom para poderlo visualizar mucho mejor. Fijémonos, por favor, en esta tabla que estoy seleccionando. Bien, costos de limpieza por mantener este Airbnb, que pueden ser de aproximadamente unos $80 a $100 mensuales. Esto nos puede dar
alrededor de unos $1,100 mensuales, y esto nos da un total de egresos de 4.200 por redondear dólares. Sin embargo, ¿cuánto tiempo yo voy a poder rentar y a cuánto tiempo voy a poder rentar a cuánto voy a poder rentar la noche? Bueno, un monoambiente, teniendo en cuenta los números que estamos viendo en Ciudad del Este, se podría estar rentando aproximadamente entre los 35 y $40. Acordémonos que esto también depende mucho de las tasas de ocupación, de la tasa de ocupación de la ciudad, por lo tanto, días muy congestionados, ese valor puede subir, pero para dar un promedio, decimos que podemos estar generando $1,000 fuera de la comisión que, por ejemplo, te puede cobrar la plataforma, ¿cierto? Estamos hablando de, si viendo el neto del bruto, que puede ser un total de $12,000 al año, restado a estos egresos, estos egresos que se generaron durante ese año también, es un NOI o una rentabilidad de $7,800, que eso representa un 18% en rentabilidad. Además de eso, también es importante hablar sobre la plusvalía. Es que ustedes están entrando en un desarrollo que todavía no está entregado, va a empezar a construirse. Y durante esos 45 meses, porque este proyecto se entrega en 45 meses, ustedes también se van a ver beneficiados por la plusvalía que se va a generar durante cada uno de los años. Entre un 20 y un 30%, que esto es aproximadamente un 8% anual. Entendamos plusvalía distinto de la valorización, ¿no? La valorización de una propiedad que se da, pues el fenómeno que ocurre, bueno, después de que un proyecto se entrega y a partir de ahí se sigue valorizando la zona, la ciudad sigue creciendo, pero estamos hablando de la plusvalía, que quiere decir que ustedes anualmente pueden generar ese 8%. ¿Por qué? Porque estamos sobre un terreno, pero ese terreno empieza a construirse, ¿cierto? Entonces hay un valor sobre el terreno y es que se están levantando edificios. Y los números los tenemos desde Suba ya muy calculados. Nosotros hemos ya desarrollado, tenemos en este momento 40 desarrollos. Por lo tanto, conocemos muy bien cuáles son nuestros números y sabemos que esa plusvalía es sobre el 8%. Bien, entonces vamos a hacer este ajuste acá. Por lo tanto, podríamos estar teniendo al final del ejercicio una plusvalía que varía entre el 20 al 30% y posterior a la entrega del edificio podemos tener una tasa de rentabilidad de entre el 15 al 18%, teniendo en cuenta este número. Ahora bien, si vamos a otro tipo de unidades, como por ejemplo las unidades junior, podemos estar generando un poquito más. Ya para este ejercicio ya se entendió, entonces para no volverlo a repetir, en unidades junior podríamos subir esa rentabilidad de 1,000, podríamos subirla a 1,200, teniendo en cuenta, esto basado en números aproximados, teniendo en cuenta que podemos cobrar un poco más sobre una unidad mucho más grande o que tenga mejores prestaciones. Por lo tanto, pasemos a hablar sobre la financiación. Joaquín, no sé si hasta el momento quieres decir algo. Sí, particularmente yo quería mencionar sobre el proyecto de Suba 4041. Habiendo hablado de toda la visión que tenemos como empresa en Ciudad del Este, hablarles de la oportunidad que tenemos para este evento, que es un paquete exclusivo para todos los que están acá en nuestro workshop, y mostrarles cuál es el último proyecto que nosotros tenemos en este lanzamiento, de los cuales podemos aprovechar esta oportunidad con esta bonificación especial, y también para muchos de los presentes que vienen por su Investor Pass, también añadirlos al ticket de Investor Pass. El último lanzamiento que hicimos es Suba 4041, que está ubicado a 8 minutos de todo el eje comercial, las galerías. Está en una muy buena conectividad. De hecho, yo cuando viví en Ciudad del Este, vivía por acá. Ciudad del Este está separada por kilómetros desde el centro hacia, digamos, hacia Asunción. Acá tenemos Suba 12 en kilómetro 8 y nosotros estamos ubicados en kilómetro 5, una mejor ubicación todavía, más cercana a el cruce de la frontera y todo lo que es el eje comercial y corporativo. Acá pueden ver la cantidad de universidades que decía James que hay en Ciudad del Este. Ciudad del Este es una ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque las universidades en Brasil, entrar a las públicas es muy difícil,
y las privadas son muy caras, entonces los brasileños vienen a estudiar a las universidades en Ciudad del Este y también en Asunción. Entonces está lleno de universidades y lleno de estudiantes universitarios. Dentro de esta subanización que queda en kilómetro 5, acá nosotros podemos ver Suba 31, Suba 32, que fue un éxito absoluto. Se vendió, en 2 semanas se vendió todo este proyecto, no quedaba nada. Después sacamos Suba 33, que si no me equivoco ahí Jessica logró rescatar 1 o 2 unidades, o quizás ninguna, ahí corrígeme, para este evento de monoambientes, pero el resto ya está todo vendido. Tenemos Y ahí unas unidades disponibles. una unidad disponible, Unas. eh, ya, Va ok, para los primeros. bueno. Eso vamos a mostrarlo después, porque el tema es que Suba 40 vino sin monoambiente, Suba 41 vino sin monoambientes, y Suba 40, Jessica va a mostrar todo el stock que tiene la compañía hoy en día de monoambientes, ¿ya? Y también un pack especial de Junior con balcón, que nos dimos cuenta del éxito del Junior con balcón cuando vendimos Suba 31, Suba 32 y Suba 33, que era lo primero que se iba. ¿Por qué? Porque al completarse ese ciclo del inversionista, las unidades que están, que tienen, digamos, ambientes separados, la pieza separada, con un balcón, suele tener mejor reventa al que quiere comprarlo con crédito hipotecario a largo plazo. Entonces hay una lógica ahí. De igual manera, sin lugar a dudas, los monoambientes son chanchitos productores, como le decimos nosotros, y sobre todo en una ciudad como Ciudad del Este, que a mí particularmente, hace poco pedí anillo, fuimos a Brasil con mi mujer, cruzamos hasta Florianópolis en auto, y después a la vuelta yo llegué a las 12 de la noche a Ciudad del Este y no pude encontrar hotel. Fui de hecho al hotel más grande, que me dijeron, mira, si es que no hay acá, no hay en ningún lado. Fui a 8 hoteles, terminé durmiendo en una cuestión así que ni se imaginan. Y ahí dije, impresionante la renta corta acá en Ciudad del Este. Toda esta parte del master plan que le mostró James, este es el inicio de este master plan. Acá va a haber placa comercial, va a haber un zócalo comercial, una placita interna, van a haber torres corporativas, con el potencial que tiene, el movimiento que tiene de efectivo Ciudad del Este, tiene para que le ocurra lo mismo que ocurrió en ese folleto del 2005-2020, en múltiples lugares y en múltiples sectores. Y nosotros somos uno de ellos, que vamos a transformar kilómetro 5. Esto es lo que les hablaban anteriormente de las tipologías. Acá podemos apreciar nuestras diferentes tipologías, tanto el monoambiente como la habitación junior, que es una habitación separada, sin balcón, y después tenemos el junior con balcón. La diferencia son 29 metros cuadrados, 32,5 y 34, entre el monoambiente y el junior con balcón, que es hoy en día el ticket favorito del mercado internacional. Te hablo de brasileños, te hablo de españoles, te hablo de chilenos, de argentinos también, que apuestan mucho por Ciudad del Este, norteamericanos. Hoy en día, lo que no ocurría antes, nosotros estamos teniendo clientes de Nueva York, de Illinois, de Washington, y bueno, también de otros países que no hablan español, como Polonia, Dinamarca, Austria, Alemania. Es impresionante el auge que estamos teniendo, y muchos de estos están invirtiendo a varias unidades. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Bueno, estos son precios generales de nuestras ofertas, pero ahora Jessica les va a mostrar el paquete especial que tenemos para todos los presentes. En Suba, por ejemplo, nosotros tenemos 3 medios de pago. En el caso del monoambiente junior con balcón, que es de 34 metros cuadrados, tú lo puedes pagar al contado, lo puedes pagar, que tenemos un descuento especial para quienes pagan al contado. Después lo puedes pagar durante
durante la obra con un 10% de entrega inicial, sin intereses durante la obra, que acá esto es un traje hecho a la medida, que realmente les va a gustar mucho. Yo te pediría, Jessica, que mientras yo explico esto, que vayas preparando un cuotero para que hagamos un ejemplo, porque voy a hacer lo mismo con la unidad monoambiente. Vale, perfecto. Este es un caso de un financiamiento durante la obra que dejó $12.000 contra entrega y le quedaron 40 cuotas de $800, pero esto es un traje hecho a la medida. Tú me puedes decir, yo prefiero que me quede la cuota más baja y darte refuerzos anuales, entonces así lo estructuramos. Y este es otro inversionista que jugó más con las finanzas, que es mi caso. Yo hice mis inversiones a 100 meses, si bien todo lo que viene posterior a una vez que se entrega la obra, es decir, este edificio se entrega en 40 meses, no 45, 40 meses, el de Molas Asunción se entrega en 45. Todo lo que, una vez que se entrega el edificio, tú pagas 40 cuotas sin intereses y posterior a eso comienza a correr la cuota que tiene intereses, que es de un 14% en dólares anual, ¿ya? Si nosotros sacamos el promedio de ingreso que entre optimista, pesimista y conservador de renta corta en este caso, te da $850 mensual. Entonces, este caso de este inversionista, por ejemplo, si bien pagó intereses, él invirtió de su capital solamente $21.230. Después, una vez que lo colocó y lo alquiló, ya su renta comenzó a generar sus pagos y se empezó a pagar solo. Entonces, si bien tanto acá te sale más económico, tienes un mejor plusvalía, un mejor ROI, acá también lo mismo, te sale más económico, tienes un mejor plusvalía, una mejor TIR, de hecho que el pago único, porque la TIR incluye el dinero en el tiempo y el costo de oportunidad del dinero, y el dinero vale más hoy día que mañana. Eh, y el otro caso es, te va a salir más caro, vas a pagar intereses, pero de tu capital propio vas a poner mucho menos. Entonces tu ROE, tu Return on Equity, cuando lo vendas, va a ser mejor, va a ser mayor porque utilizaste menor capital, menor equity. Y esto mismo ocurre con el monoambiente. Si podemos ver acá, el monoambiente es un poco más económico. Nosotros partimos desde $36.500 al contado. 40 cuotas desde $41.300. Si se fijan, es muy cómodo porque tú pones $4.000 de entrega y ya puedes empezar a pagar cuotas de $400 mes, en el caso de que lo haga a largo plazo. Acá igual lo puede hacer de $400 meses que hacemos refuerzo. Entonces, de manera muy oxigenada, tú tenés que estar pagando $400 mensuales y ya el resto, el mercado te lo genera. En el caso de que se quiera capitalizar y acumular varias unidades en el largo plazo, porque muchos no quieren pagar ni un interés y prefieren hacerlo en 40 cuotas planas, y en 40 meses ya se sacan se olvidan de cualquier financiamiento y la propiedad es 100% capital propio. Entonces, ahora Jessica, ¿tienes el cuotero a mano? ¿Podrías hacerme uno con este ejemplo para que veamos cómo jugar con el traje hecho a la medida? Sí, tengo. Presento pantalla. 41.300. Perfecto, ahí me dicen si lo pueden ver todos. Este es un ejemplo de un traje hecho a la medida de un monoambiente. Sería una reserva de $500 que en los próximos minutos, cuando les mostremos el pack que tenemos de inventario con el descuento de los $1.500, vamos a poder hacer esa reserva de los $500 con un link. Entonces, por ejemplo, acá, un ejercicio bien simple. Un joven español que tiene bonos anuales y que puede pagar una cuota de $500 mensuales. Desarrollemos eso. Entonces, el resto de su entrega inicial lo hacen 40 cuotas sin intereses. Y le queda cómodo después
Ya. Yo quiero dejar un 20% contra entrega, porque quiero dejar un monto importante para cuando ya esté listo la cuestión. Entonces, ¿cuánto sería el 20%? 8.000. Ya me quedan cuotas de 743. Acá podemos hacer refuerzos todos los 12, porque yo recibo un bono todos los 12. Entonces, yo quiero poner $4.000. Entonces ahí el ejercicio me quedó súper cómodo, porque yo entré con un 10% de entrega inicial, pago $471 mensuales, todos los meses pongo un refuerzo de 4.000 y tengo la propiedad en 40 meses, 100% pagada y capital propio. Y va a haber ganado un muy buen plusvalía, porque las unidades monoambientes en Ciudad del Este se están vendiendo en $51.000, $52.000. Y esto se está comprando en 41.300, entonces va a tener un plusvalía importante. Siempre las plusvalías más importantes se obtienen cuando se compra al contado o financiado durante la obra, porque financiado más a largo plazo ya pasa a ser, más que plusvalía, pasa a ser un modelo de inversión de capitalización. En el fondo, si bien no gano la misma plusvalía, en 8 años tengo una propiedad y pagada, que es mi caso. Y ahora estoy pagando, desembolsando mes a mes en las oficinas, pero una vez que las oficinas se entreguen, se van a rentar o se le va a sacar a producir, entonces se va a hacer ese calce. Y ese calce en Ciudad del Este es donde más seguro yo lo doy, porque es lo que más genera. Ciudad del Este genera más en renta corta que Asunción. Y la renta corta es lo que más genera en la inversión de departamentos. Querida comunidad de inversionistas globales y asistentes a nuestro último workshop, desde una de las postales más maravillosas de Asunción, que se puede ver todo el desarrollo inmobiliario, queremos darles las gracias a todos los participantes. Fue un éxito rotundo. Ya no nos queda monoambiente, se están negociando los últimos con inversionistas que vinieron en nuestro anterior workshop, que están negociando su Investor Pass. Así es. Que es extremadamente interesante y valioso. Así que quiero decirles que Jessica está atendiendo el 1 a 1, ajustando los lineamientos del financiamiento hecho a la medida para consolidar su inversión.